Rusia se acaba de disparar en el pie gracias a Occidente, que la había metido en un callejón sin salida donde había solo dos opciones: dispararse solito en el pie o esperar a que unos meses le dispararan en la sien o en el corazón. Rusia escogió el mal menor y hoy comprenderán por qué. Hace unas horas Rusia reconoció a las repúblicas de Donetsk y Lugansk su independencia de Ucrania. ¿Qué significa eso? Pues que ahora estas provincias ucranianas, en guerra con el ejército ucraniano desde hace 8 años, han firmado con Rusia acuerdos de amistad, cooperación y asistencia. ¿Qué significa esto? Pues que Rusia puede de ahora en adelante ayudarlos por encima de la mesa en materia militar y económica. Pero de igual manera salta otra pregunta: ¿por qué Rusia ha reconocido la independencia de estas dos repúblicas que seguramente pocos países reconocerán? Pues aquí hay historia, y mucha historia. Empecemos por lo que no te cuentan. Existen los así llamados acuerdos de Minsk. Se llaman así porque se celebraron en Minsk, la capital de Bielorrusia. Estos acuerdos fueron firmados por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania a fin de resolver el conflicto ucraniano, que empezó cuando los gobernantes de Donetsk y Lugansk no reconocieron el sangriento golpe de estado en Ucrania en el 2014, orquestado más que nada por Estados Unidos. Pues bien, Ucrania se comprometió en estos acuerdos firmados a llegar a un acuerdo con estas dos provincias, pero lo único que ha hecho es atacarlos, muchas veces con armamento pesado. Esto es una clara violación de los acuerdos alcanzados, pero ni Francia ni Alemania son capaces de decirle algo a Ucrania. Callan porque la idea no es pisarle la cola a Ucrania, sino pisarle la cabeza al oso. Pese a haber firmado estos acuerdos, el presidente ucraniano, mientras esté en Ucrania, dice que no van a cumplir esos acuerdos, pero cuando se reúne con líderes europeos, dice que sí los va a cumplir. Hace unos días, Rusia estaba culminando unos ejercicios militares y sus soldados estaban retirando de la zona de maniobras, pero vino el ejército de Ucrania y empezó a atacar a estas dos repúblicas independentistas, violando otra vez los acuerdos que, repito, Ucrania firmó. ¿Alguien dijo algo? No, nadie dijo absolutamente nada. Y estos ataques ucranianos fueron la gota que derramó el vaso de agua. Quizás muchos de ustedes se pregunten, ¿pero por qué Rusia se mete en este conflicto? Pues deben saber que en esta región ucraniana, en conflicto, viven unos 800.000 rusos. No hablamos de gente que habla ruso, sino de 800.000 personas con pasaporte ruso, que por A o B motivo migraron ahí y viven ahí, o solicitaron hace tiempo la ciudadanía rusa, pero viven ahí. Por otro lado, también deben saber que esta región está poblada por gente que nació en Ucrania, pero que son rusoparlantes en su mayoría. Y cuando ocurrió el golpe de estado del 2014, todos sus derechos fueron violados. El gobierno de Kiev desde entonces no ha parado de adoptar leyes que restringen sus derechos, como eliminar el idioma ruso de escuelas, institutos y universidades, al tiempo que nacionalistas ucranianos atacan a empresas rusas que desde hace mucho tiempo operan legalmente a lo largo y ancho de Ucrania. Para Ucrania, Donetsk y Lugansk son simplemente un territorio dentro de su jurisdicción, pero para Rusia, esta región conocida como Donbass está poblada por miles de ciudadanos rusos y por miles más de rusoparlantes, a quienes Ucrania quiere limitar sus derechos, si es que no anularlos. Desde Rusia lamentan que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, haya logrado que dos pueblos hermanos como Rusia y Ucrania se peleen, y han logrado que los residentes de Donetsk y Lugansk se conviertan en los chivos expiatorios perfectos para llevar a cabo un plan antirruso. Ver cómo mujeres y ancianas lloran con niños en brazos ante los ataques de Kiev y ver cómo la gente ha empezado a vivir en sótanos al tiempo que pasan hambre y frío es lo que ha llevado al gobierno ruso a una especie de deber moral para ayudar a los 800.000 ciudadanos rusos que viven ahí y a muchos otros miles de rusoparlantes que no aceptan a un gobierno que es hostil con ellos. Es imposible hablar de valores europeos después de ver esto. Es antihumano, antimoral, sostuvo la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, lamentando que los países europeos no condenaran las violaciones por parte de Ucrania de los acuerdos alcanzados y que basen sus críticas en la vieja confiable: Rusia es la culpable. Para que entiendan un poco más el conflicto, me gustaría recordar la anexión de Crimea a Rusia después de un referéndum donde más del 90% estuvo a favor de unir su territorio a Rusia. Como recuerdan, en ese año hubo un golpe de estado sangriento en Kiev e inmediatamente empieza una ola de medidas que no solo violan los derechos más elementales de los rusoparlantes en Ucrania, sino que también violan su constitución. Como decía, Donetsk y Lugansk nunca aceptaron ese sangriento golpe de estado en el 2014 y Crimea tampoco lo aceptó. Pero la historia de Crimea es diferente. Hace más de 200 años, Catalina la Grande de Rusia, por decreto, aceptó a Crimea en el Imperio Ruso a pedido de los mismos crimeos. Desde entonces, la flota rusa del Mar Negro ha estado allí. Con el tiempo, el Imperio Ruso se convirtió en Unión Soviética y este inmenso país estaba dividido en repúblicas: la República Rusa, la República Ucraniana, etc. Y Crimea pertenecía a la República Socialista de Rusia, dentro de la misma Unión Soviética. Pero vino Khrushchev, ese líder soviético y campesino que sentía un amor ciego por Ucrania y regaló Crimea a la República de Ucrania. En ese tiempo no pasaba nada, pues al fin y al cabo todas esas repúblicas socialistas soviéticas formaban parte de un mismo país. El problema vino después, cuando las 15 repúblicas de la Unión Soviética se dividieron y formaron 15 nuevos países, y Ucrania, para malestar de los rusos, se quedó con Crimea, donde históricamente han vivido rusos. Crimea es un territorio estratégico. Tras la caída de la Unión Soviética, los crimeos vivieron tranquilos hasta que llegó el sangriento golpe de estado en el 2014 y se encontraron ante un dilema: o tomaban las armas y se oponían al gobierno golpista de Kiev como lo hicieron en Donetsk y Lugansk, es decir, se iban a la guerra, o hacían un referéndum pacífico para anexarse a Rusia, territorio al que históricamente siempre pertenecieron. Ellos decidieron irse por la vía pacífica, que además está avalado por el derecho internacional, pues la misma ONU, las Naciones Unidas, reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación. No fue que Rusia invadió Crimea y se adueñó otra vez de este territorio, no. Rusia simplemente los
los acogió en su regazo tras el referéndum, algo que no ocurrió con Donetsk y Lugansk, donde también hicieron sendos referéndums y quisieron anexarse a Rusia, pero Putin les dijo: estimados amigos, esto no funciona así. Rusia, en teoría, pudo hacer lo mismo que hizo con Crimea y recibirlos con los brazos abiertos, pero la historia es diferente. Así que Putin abogó por resolver este conflicto de forma pacífica. En eso han estado trabajando desde el 2014-2015 con Francia y Alemania. Como dije, se han firmado los acuerdos de Minsk entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, pero Ucrania no cumple con esos acuerdos y toda Europa calla. Lo único que saben decir es: toda la culpa es de Rusia. Pero volviendo a la actualidad, lo repito otra vez, todo este conflicto en torno a Ucrania se estaba resolviendo hace unos días. Rusia empezó la retirada tras sus ejercicios militares, Ucrania prometió a Francia y Alemania cumplir con los acuerdos, pero en lugar de cumplirlos, empezaron a bombardear a Donetsk y Lugansk. Estas dos repúblicas pidieron a Rusia reconocer su independencia porque ya no aguantan más, y Rusia debía decirle si sí o si no. Así que Putin se reunió de urgencia con su Consejo de Seguridad, donde todos aconsejaron a Putin reconocer inmediatamente la independencia de Donetsk y Lugansk de Ucrania. Me gustaría dejar un fragmento de cómo Putin inició el diálogo con sus consejeros. Resume en pocos minutos lo que ha estado ocurriendo en Ucrania desde hace 8 años. Nos hemos reunido para discutir la situación que se desarrolla hoy en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Permítanme recordarles lo que ha sucedido allí, cómo se desarrolló la situación, aunque ya conocen todo muy bien. Resumo el panorama para que nos ayude a tomar decisiones adecuadas. Después del golpe de Estado en Ucrania en 2014, parte de la población del este del país no aceptó este golpe de Estado. Permítanme recordarles que fue un golpe de Estado inconstitucional y sangriento, porque durante estas revueltas murieron muchas personas inocentes. Fue de hecho un golpe armado, y esto nadie lo discute. Entonces, una parte del este de Ucrania no aceptó este golpe, incluyendo a los ciudadanos de Crimea y a los que vivían y viven hoy en Donetsk y Lugansk. Entonces ellos declararon que forman dos repúblicas independientes de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. A partir de ese momento comenzó el enfrentamiento entre las autoridades de Kiev y las personas que viven en este territorio. En ese sentido, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que Rusia inicialmente hizo todo lo posible para resolver por medios pacíficos todas las contradicciones que surgieron. Sin embargo, las autoridades de Kiev llevaron a cabo operaciones militares punitivas en estos territorios 2 veces, y aparentemente estamos presenciando un agravamiento de la situación por tercera ocasión. Todos estos años, quiero enfatizar esto, todos estos años se han estado burlando de las personas que viven en estos territorios, bombardeo constante, bloqueos, etc. Como saben, las personas que viven en territorios cercanos a la zona roja del conflicto se vieron obligadas a mudarse a sótanos y allí viven con sus hijos. En el curso del proceso para calmar esta situación, surgió un plan de arreglo de paz que se llaman Acuerdos de Minsk, ya que, como recordarán, nos reunimos en la ciudad de Minsk, pero partiendo del accionar de Kiev, todo indica que las autoridades de Kiev no van a cumplir los acuerdos de Minsk. Es más, ya lo han declarado públicamente muchas veces, tanto al más alto nivel estatal como al nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, al nivel del secretario del Consejo de Seguridad, etc. En general, está claro para todos, Kiev no va a cumplir los acuerdos logrados en Minsk. Sin embargo, Rusia ha hecho y sigue haciendo esfuerzos por medios pacíficos para resolver todos los momentos difíciles y trágicos en el desarrollo de los acontecimientos. Pese a todo, seguimos teniendo los mismos problemas. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra reunión de hoy, es escuchar a nuestros colegas y determinar nuestros próximos pasos en esta dirección, teniendo en cuenta los llamamientos a Rusia de los líderes de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que nos solicitan reconocer su soberanía. El uso de Ucrania como instrumento de confrontación con nuestro país, con Rusia, plantea por supuesto una amenaza grave, muy grave para nosotros. Es por ello que en los últimos meses hemos intensificado nuestro trabajo con nuestros principales socios en Washington y la OTAN, para eventualmente acordar estas medidas de seguridad y asegurar el desarrollo de nuestro país de manera tranquila, próspera y en condiciones de paz. Para nosotros, esta es la tarea número 1. Esta es una prioridad para nuestro país, no la confrontación, sino garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo. Pero por supuesto, debemos entender las realidades en las que vivimos, y como he dicho repetidamente, si Rusia enfrenta una amenaza como la admisión de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte en la OTAN, entonces las amenazas para nuestro país se multiplicarán por muchas veces, porque existe el artículo 5 del Tratado sobre la creación de la OTAN, del que se desprende que todos los países de la alianza deben luchar del lado de uno de sus miembros si este se ve envuelto en un conflicto armado. Pero como nadie reconoce la voluntad de los residentes de Crimea y Sebastopol, o sea que ya forman parte de Rusia, y Ucrania insiste en que este es su territorio, tenemos una amenaza real de que comenzarán a conquistar Crimea por medios militares, y esto lo dicen abiertamente en documentos, y dado ese caso, entonces todo el bloque del Atlántico Norte se verá obligado a sumarse a un conflicto contra Rusia. Algunos países de la OTAN están en contra de que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Sin embargo, a pesar de que están en contra, en 2008 en Bucarest firmaron un memorando donde abrían la puerta a Ucrania y Georgia a la OTAN. Cuando les pregunto por qué lo hicieron si supuestamente estaban en contra, no me dan respuesta. Lo hicieron bajo presión de Estados Unidos. Esa es la respuesta. Pero si tomaron una decisión bajo la presión
nación de los Estados Unidos de América, ¿quién nos puede garantizar que no darán otro paso bajo la presión de Estados Unidos? No hay tales garantías. No existen esas garantías en absoluto porque Estados Unidos renuncia fácilmente a cualquier acuerdo, a cualquier documento que firme. Por eso, al menos algo debería ponerse por escrito y registrarse como un acto jurídico internacional. Pero hasta la fecha tampoco podemos ponernos de acuerdo con esto. Acto seguido, Putin dio la palabra al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Defensa, al primer ministro y a otros altos cargos del gobierno. Todos dijeron que Rusia debería reconocer a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania. Para ello citaron innumerables motivos. El tema central es que Rusia le pide a la OTAN no expandirse hacia las fronteras rusas y deje de coquetear con Ucrania para aceptarla en esa alianza militar. Porque si Ucrania llega a formar parte de la OTAN, una guerra entre Rusia y la OTAN está casi garantizada, ya que Ucrania intentará reconquistar Crimea y la OTAN debe cumplir sus propias reglas que rezan que deben meterse en la guerra si un miembro se encuentra en una. Pero en la OTAN no quieren dar garantías de seguridad a Rusia. Que sí, que yo entiendo que un país soberano debe poder tomar sus propias decisiones y que si Ucrania quiere unirse a la OTAN, Rusia no debe por qué meterse. Es verdad, en parte, porque el error de Rusia fue no haber firmado un documento con la OTAN cuando hace 30 años le prometieron no acercarse hacia las fronteras rusas. Fue un grave error no dejar esas promesas por escrito y con sus respectivas firmas. Ahora la OTAN se hace la loca diciendo que nunca prometieron nada y que pueden hacer lo que les plazca en Europa. Teniendo en cuenta esto, Rusia se encuentra ante un dilema: no hacer nada y permitir que Ucrania se una a la OTAN, con lo que la seguridad nacional de Rusia se vería amenazada y hasta verse envuelto en unos meses en una guerra con la OTAN, lo que sería la Tercera Guerra Mundial, o evitar que Ucrania se una a la OTAN y evitar así una hipotética Tercera Guerra Mundial, en unos años o en unos meses. Lo más fácil es firmar un documento donde la OTAN garantice que ya no se va a acercar más a las fronteras rusas y que no permitirá el ingreso de Ucrania a la OTAN, pero el problema es que ellos no quieren dar esas garantías. El tiro que se acaba de dar Rusia en el pie es reconocer a las repúblicas de Lugansk y Donetsk y en breve recibir toda una gama de duras sanciones por parte de Europa y Estados Unidos. Al reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, Rusia también se compromete a ayudarlos a defender ese territorio, al tiempo que se presiona a Kiev para que se comprometa a no ingresar a la OTAN. De lo contrario, Lugansk y Donetsk, con el apoyo de Rusia, se lanzarían a Kiev. Eso no lo han dicho, eso yo me lo imagino. Deben comprender, estimados amigos, que si Rusia no hace esto y permite la entrada de Ucrania a la OTAN, estaríamos hablando en unos años de una Tercera Guerra Mundial, si es que no es en unos meses, donde la OTAN dispararía sin piedad al oso y esta vez no sería en el pie. El presidente ruso explicó en 2 minutos al presidente francés Emmanuel Macron la posible guerra que se puede dar entre Rusia y la OTAN. Atentos a sus palabras. ¿Por qué es tan peligrosa la posible admisión de Ucrania en la OTAN? Hay un problema clave que deben entender. Los países europeos, incluida Francia, consideran que Crimea es parte de Ucrania, mientras que nosotros creemos que Crimea es parte de la Federación de Rusia. ¿Y qué pasaría si Ucrania intenta cambiar esta situación por medios militares? No olviden que los documentos doctrinales de Ucrania afirman que Rusia es un enemigo y que para ellos es posible la conquista de Crimea por medios militares. Imaginen que Ucrania es miembro de la OTAN. El artículo 5 no ha sido derogado. Por el contrario, el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo recientemente que el artículo 5 es un imperativo absoluto y se implementará en cualquier caso. Esto significa que si Ucrania se une a la OTAN, habrá una confrontación militar entre Rusia y la OTAN. ¿Deberíamos nosotros ir a la guerra contra la OTAN? Esto lo pregunté hace poco, pero también me gustaría preguntarles, ¿de verdad quieren ustedes pelear con Rusia? Pregunten a sus lectores, espectadores y usuarios de sus cuentas de redes sociales si quieren que Francia pelee con Rusia, porque si Ucrania se une a la OTAN, esto es lo que sucederá. ¿Entienden ustedes o no que si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea por medios militares, los países europeos se verán automáticamente envueltos en un conflicto militar con Rusia? Por supuesto, el potencial de la OTAN con Rusia no es comparable. Lo entendemos, pero también sabemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares y en términos de algunos componentes está incluso por delante de muchos miembros de la OTAN. En una guerra con Rusia no habrá ganadores y ustedes se verán arrastrados a este conflicto en contra de su voluntad. Ni siquiera tendrán tiempo para parpadear cuando deberán estar cumpliendo el apartado 5 del Tratado de Roma. ¿Quieren otra razón de peso para entender por qué Rusia reconoció a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes? Para explicar esto, en Rusia han acudido a la hemeroteca específicamente al año 2008, cuando Rusia reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como pueblos independientes en el marco del derecho internacional. Si bien pocos son los países que reconocen la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, en Rusia saben que gracias a esa decisión se salvaron miles de vidas en una región llena de rusoparlantes. Cuidado cuando vean videos de otros canales sobre este conflicto porque dicen Rusia atacó a Georgia, cuando la realidad es que Rusia se defendió de Georgia. Y aunque la situación actual en torno a Ucrania es más compleja y los rusos saben que serán atacados con duras sanciones y bloqueos, consideran un deber moral salvar la integridad no solo de los 800.000 rusos que viven en Donetsk y Lugansk, sino de todos aquellos ucranianos que por cultura e idioma son rusos en realidad. En Rusia saben que la abrumadora presión internacional a la que se verán sometidos es incluso mayor que en el 2008, pero así como resistieron en el 2008 deberán resistir ahora, porque de lo contrario el asunto se puede convertir en una guerra a gran escala. Si la OTAN dejara de coquetear con Ucrania y la comunidad internacional obligara a Ucrania a cumplir con los acuerdos que ellos mismos firmaron, todo sería diferente. Pero Estados Unidos
Unidos es el que siempre presiona. Por otro lado, me gustaría recordar que se deben cumplir dos condiciones para que un país se convierta en miembro de la OTAN. Cumplir con los criterios para ser miembro, que Ucrania no los cumple al encontrarse en medio de un conflicto armado. Y en segundo lugar, el candidato a miembro debe agregar seguridad a la OTAN, algo que tampoco se cumple. Pues lo más seguro es que Ucrania, siendo miembro de la OTAN, decida recuperar Crimea. Y la OTAN se vería inmerso en una guerra con Rusia, y esto sería, sin exagerar, la tercera guerra mundial. ¿Acaso usted, estimado amigo, quiere ver eso? Seguramente no, a no ser que usted invierta en compañías militares estadounidenses o sea dueño de una. Solo los que lucran con la guerra desean una. Y ustedes saben de sobra quiénes son los mayores beneficiados en caso de una guerra. En Rusia dicen que jugar al ajedrez con Estados Unidos es como jugar contra una paloma. Camina alrededor del tablero, derriba las piezas, caga por todas partes y luego canta victoria. Mientras que jugar al ajedrez con Europa es como jugar con un niño que ha olvidado las reglas del juego. Afirma haber inventado otras nuevas y luego se enfada cuando nadie quiere jugar con él. Mientras que Ucrania cada vez que juega se encuentra en un Suzwan, que es una posición de ajedrez en la que cualquier movimiento permitido que hagas supone empeorar tu situación y perder. Rusia se ha encontrado ante un dilema: cortar el problema de raíz y evitar la tercera guerra mundial al impedir que Ucrania entre a la OTAN, o permitir que Estados Unidos se vuelva a salir con la suya y en pocos años verse envuelto en un conflicto a gran escala. A veces, por desgracia, nos toca elegir al mal menor, y es eso lo que exactamente ha elegido Rusia. Por desgracia, la historia no reconocerá a Rusia que esté evitando un gran conflicto. Es obvio que ahora se vienen meses y años muy duros para Rusia, pero si Occidente bloquea a Rusia, pues Rusia mirará hacia Oriente, y en Oriente tenemos al Gran Dragón.